Continuamos con las enseñanzas de escatología, que es el estudio de los últimos tiempos, y ya estamos en el capítulo 20 del libro de Apocalipsis, y en esta noche vamos a ver sobre lo que es el milenio. Para esto vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Dice la palabra del Señor. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Amén. Amén. Reinaron con Cristo 1000 años. ¿Qué es el milenio? Es el reinado de 1000 años de Cristo en la tierra, el cual reinará desde Jerusalén. Es importante entender que el milenio no es en los cielos. El milenio es aquí en la tierra. Es el reino de Cristo en la tierra por el espacio de 1000 años. Y Él reinará desde Jerusalén. Y a través de la palabra vamos a ver cuál es el propósito del milenio. ¿Cuáles son los propósitos del milenio? Primero, es recompensar a los santos de Dios. Salmo 58, versículo 11. Salmos capítulo 58, el versículo 11. Entonces dirá el hombre: ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Es para recompensar a los santos de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 12. Todos estos textos que yo les voy a ir mencionando tienen que ver con recompensar a los santos. Mateo capítulo 5, versículo 12. Dijo el Señor: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. Es una recompensa a todos los santos, los hijos de Dios. Capítulo 16 del mismo libro, en el versículo 27. Capítulo 16, versículo 27. Capítulo 16, versículo 27. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Pagará a cada uno conforme a sus obras cuando llegue el Hijo del Hombre y establezca su reino. Capítulo 25, versículo 34. Capítulo 25, versículo 34. Dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Heredad el reino. Hay un reino establecido, el reino milenial de Cristo. Esto es lo que nos dice uno de los propósitos, de recompensar a todos los santos hijos de Dios. También es la contestación a la oración del Padre Nuestro, a la oración modelo. Lucas capítulo 11, Evangelio de Lucas, capítulo 11, por favor. Versículo 2. 11, versículo 2. Y les dijo: cuando oréis, decid:
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Verdad? Venga tu reino. Así que el propósito del milenio también es la respuesta a esa oración, esa oración que Jesús nos enseñó como un modelo para nosotros. Pedir que el reino de Dios, el reino de Cristo se establezca en la tierra. Así que es el cumplimiento de esta oración modelo que el Señor nos dio. Venga tu reino. Pero también otro de los propósitos es redimir a la creación. Romanos capítulo 8. Vamos a leer en el versículo 19. Romanos capítulo 8, versículo 19 al 22. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Amén. Versículo 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Vamos a redimir, Dios va a redimir la creación que se vio afectada por el pecado. Pero Dios, en el reino milenial de su Hijo Jesucristo, va a redimir a la creación. Pero también, una de las cosas importantes es que el propósito del milenio es cumplir con 3 pactos que Dios hizo con su pueblo. 3 pactos que vamos a ver a través de la palabra. El primer pacto es el pacto de Abraham. Dios le hizo una promesa a Abraham, hizo un pacto con él, no una promesa, sino un pacto. En Génesis capítulo 17, Génesis capítulo 17, versículo 7. Génesis capítulo 7, el versículo Génesis 17, capítulo 17, versículos 7 y 8. Y estableceré mi pacto, dijo el Señor, entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, o sea, que es para siempre, para ser tu Dios y en tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán, en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Dios le había hecho un pacto a Abraham. ¿Y en qué consistía este pacto? Que su descendencia iba a permanecer en la tierra. Era un pacto eterno, que él iba a ser su Dios por siempre y para siempre. Y que le daba por heredad la tierra de Canaán. Esa promesa tiene que cumplirse en el reino milenial. El segundo pacto es el pacto davídico, el pacto que Dios hizo con David. Primera de Crónicas, capítulo 17. Primera de Crónicas, capítulo 17. El versículo 11. Capítulo 17, versículo 11 hacia el 14.
Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11 al 14. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Dios le hizo una promesa, un pacto con David. Es el pacto davídico. Y le dijo que iba a tener un trono permanente, eterno, perpetuo. Y que él vendría, iba a ser su hijo y él iba a ser su padre. Y ese pacto se cumple en el reino milenial. Y el último tercer pacto es el nuevo pacto, según Jeremías capítulo 31. Libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Y leemos el versículo 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto, un nuevo pacto, con la casa de Israel y con la casa de Judá. En otras palabras, una casa con las 12 tribus. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos invalidieron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este pacto, este nuevo pacto, que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Estos tres pactos se cumplen cuando se establece el reino milenial de Cristo, el reino de 1000 años de Cristo. El pacto de Abraham, que hemos visto en Génesis capítulo 17, versículos 7 y 8. El pacto davídico en Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11 al 14. Y el nuevo pacto en Jeremías 31, versículo 31 al 34. Pero el milenio tiene unos títulos con que se le llama en la palabra. No solamente se le dice milenio, sino también recibe otros nombres, como lo explica Mateo capítulo 5, versículo 10. Mateo capítulo 5, el versículo 10. Dice la palabra, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Es llamado el reino de los cielos. Así que uno de los títulos del milenio es llamado el reino de los cielos. Marcos capítulo 1, versículo 14. Evangelio según San Marcos, capítulo 1, versículo 14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios,
se le llama el reino de Dios. No solo se le dice el reino de los cielos, sino también el reino de Dios. Pero también es descrito como el día postrero. Y esto es tremendo. Juan capítulo 6, verso 40. Juan 6, 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El día postrero. Capítulo 11, versículo 24. Capítulo 11, versículo 24. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. En el día postrero, en el milenio. Pero también es llamado como la regeneración. Mateo capítulo 19, versículo 28. Dice: Jesús le dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, o sea, cuando gobierne, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Es llamado la regeneración. Pero también es conocido como el día de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Filipenses capítulo 2, versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. El día de Cristo. Estos son los títulos que también se le da al milenio. Pero ¿cómo será la vida dentro del reino milenial? ¿Cómo es la naturaleza? ¿Cómo será el comportamiento? ¿Cómo será esos 1000 años? ¿Qué haremos durante 1000 años? La gente se pregunta: ¿cómo va a ser los 1000 años? ¿Dormiremos? ¿No haremos nada? ¿Estaremos solamente adorando? ¿Qué pasará en esos 1000 años? Será un lugar de paz. Isaías capítulo 2. Vamos al libro del profeta Isaías capítulo 2. El versículo 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Ya no habrá guerras. Habrá paz. Dice que las espadas se convierten en arados y sus lanzas en hoces. O sea, en vez de guerras, habrá cosecha, habrá sembrío. Capítulo 11, versículos 6 y 9 de Isaías. Capítulo 11, versículos 6 al 9. Dice: morará el lobo con el cordero. Es algo imposible, ¿verdad? El lobo se come a las ovejas, a los corderos. Pero dice que morará el lobo con el cordero,
y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. O sea, ya las fieras no atacarán, no se atacarán entre ellos. Así dice. La vaca y la osa pasarán juntos. Sus crías se echarán juntas y el león como el buey comerá paja. O sea, los animales ya no serán carnívoros, sino herbívoros. Los animales ya no se matarán para comerse, sino se alimentarán de las hierbas, de las plantas. Versículo 8. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. O sea, no le harán daño. Versículo 9. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar. No habrá maldad. No habrá muerte de esa forma. Tremendo. Tremendo lo que dice la palabra. Un niño que meta la mano a una víbora y esta no le puede morder. Un león que coma pasto juntamente con una vaca. Tremendo. El león come carne. Pero en el reino de Cristo, el león comerá vegetales, hierbas. Eso hace nuestro Dios. Habrá paz. Entre los hombres va a haber paz, porque no va a haber guerras. Dice que las lanzas los van a cambiar, sus espadas por arado y sus lanzas por hoces. O sea, para sembrío y para cosecha. No habrá guerras entre los hombres, no habrá muerte entre los animales, habrá paz. Pero también será un gobierno de gozo. Isaías capítulo 25. Y leemos el versículo 8 al 9. Destruirá la muerte para siempre. O sea, ya no hay muerte. Y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros. Y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá aquel día, he aquí, este nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Amén. Amén. O sea, habrá gozo, ya no habrá muerte, ya no hay llanto, ya no hay dolor. El Señor dice, enjugará toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra. Habrá gozo. Isaías 35, versículo 8 y 9. Isaías 35, versículo 8 y 9. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y el que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Y no habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos.
Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirá la tristeza y el gemido. Será un momento de santidad y será llamado camino de santidad. Habrá santidad en el gobierno de Cristo entre los redimidos. Isaías 35, versículo 2. ¿Qué más habrá? Dice: florecerá profusamente y también se alegrará y cantará con júbilo, porque la gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Será un gobierno de gloria. Se contemplará la gloria de Dios, porque el Señor estará en medio del pueblo. Capítulo 51, versículo 3. Isaías 51, versículo 3. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas las soledades, y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. En otras palabras, Dios consolará. Es un gobierno de consuelo. Consolará a sus escogidos. Pero también es un gobierno justo, un gobierno de justicia. Isaías capítulo 9, versículo 7. Y lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Hará un gobierno de justicia durante 1000 años. Pero habrá un pleno conocimiento de las cosas. Conoceremos las cosas que pasan. Habacuc capítulo 2, versículo 14. Habacuc capítulo 2, versículo 14. Habacuc capítulo 2, versículo 14. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. La tierra será llena del conocimiento. Habrá conocimiento de parte de Dios. Se impartirá el conocimiento en cada persona. Aleluya. El conocimiento de Dios se repartirá. Se quitará la enfermedad. Isaías 33, versículo 24. Padecemos hoy enfermedad. Sufrimos por la enfermedad que nos acoge. Pero cuando estemos en el gobierno de Cristo, ya no habrá más enfermedad. Isaías 33, 24. No dirá el morador, o el que vive ahí: estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. Le será perdonada la iniquidad. Porque quitará Dios la enfermedad en medio del pueblo. Ya no habrá enfermedad. Y aún las personas que han tenido deficiencias serán restituidas. Miren lo que dice el capítulo 35, versículo 3 de Isaías. Dice: fortalecer las manos cansadas y afirmar las rodillas endebles.
Versículo 4. Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Versículo 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Los que tenían deficiencia de vista verán, los que no podían oír oirán, y los mudos hablarán, el cojo caminará. No habrá defectos en el reino milenial de Cristo. Hoy quizás la gente se burla de verlo a alguien que le falta una pierna o que tiene un defecto en su cuerpo. Pero eso quiere decir que en el reino milenial ya no habrá defectos ni cuerpos defectuosos, porque Dios regenerará todo nuestro ser. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aleluya. Pero también habrá protección. Isaías capítulo 62. Habrá protección para todos los que vivan en el reino milenial de Cristo. Versículo 8 al 9. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio, para holocaustos. Aleluya. 62, perdón. 62, versículo 8 y 9. Juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás dará tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que los que lo cosechan lo comerán, y alabará a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. O sea, Dios protegerá para que nadie haga daño, ni se robe nada. No habrá robo. No habrá opresión. Capítulo 14. Aleluya, de Isaías. Capítulo 14. No habrá opresión. No habrá esclavitud. Seremos libres, verdaderamente libres. Por eso dice, si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Isaías 14, versículo 3 al 6. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia y dirás, como paró el opresor, como acabó la ciudad codiciosa de oro, quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía con crueldad. No va a haber opresión, no va a haber esclavitud. Lo que va a haber es trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hay gente que dirá, y ahí no se hace nada, estaremos andando, dando vueltas. No, va a haber trabajo. Pobre a los ociosos. Pero Dios dice bien claro, el que no trabaje, que no coma. Así que los ociosos ni en la tierra están bien vistos, menos en los cielos. En los cielos no hay ociosos. Dile a que está a tu lado, en el cielo no hay ociosos. Aleluya. Isaías capítulo 65. Isaías 6:5. Versículo 21 al 23. Edificarán casas y morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles
serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán las obras de sus manos. O sea, te gozarás de lo que hagas, vas a disfrutarlo. Versículo 23. No trabajarán en vano ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y su descendiente con ellos. Trabajarán, habrá trabajo. La presencia de Dios estará manifiesta. Ezequiel capítulo 37. Mira lo que dice Ezequiel 37. Y leemos el versículo 28. 27 y 28. Ezequiel 37, 27 y 28. Estará en medio de ellos mi tabernáculo, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y sabrán las naciones que yo Jehová santifico a Israel, estando mi santuario en medio de ellos para siempre. Habrá naciones alrededor. Habrá naciones. No solamente es el pueblo de Israel y la iglesia que va a juzgar, sino que habrán gentiles. ¿Y quiénes son esas naciones? Son los gentiles que sobrevivieron a la gran tribulación, que Dios les permitió, sobrevivieron, que no murieron. Ellos verán cómo Dios honra a su nación de Israel, cómo Cristo bendice a la iglesia en los 1000 años. Dice que todos tendrán un lenguaje unificado, hablarán todos una misma cosa. Sofonías capítulo 3, versículo 9. Sofonías. Aleluya. Sofonías, capítulo 3, versículo 9. En aquel tiempo devolveré yo a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimientos. Para que todos invoquen el nombre de Jehová. Dios va a purificar los labios para tener un lenguaje unificado. Eso pasará en el milenio. Ahora, pero ¿quiénes son los participantes del milenio? ¿Quiénes participan en el milenio? Los gentiles que lograron sobrevivir a la tribulación. Ellos conformarán las naciones, pero no dentro de los que resucitaron, de los decapitados. Ellos no están con ellos. Ellos tienen la marca de la bestia. No murieron. Zacarías capítulo 14, versículo 16. Y quiero explicar esto. Zacarías capítulo 14, versículo 16. Mira lo que dice. Y todos los que sobreviven de las naciones que vinieron contra Jerusalén, cuando en el Armagedón, subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Así que yo quiero que entiendan esto. Murieron el ejército, los que fueron a la guerra, pero los que no fueron a la guerra vivieron. Se les dio oportunidad. Y estuvieron con ahí viviendo. Ellos murieron
su nueva generación, siguen ¿con qué? Con la naturaleza de pecado. La naturaleza de Adán. Recuerde que cuando nosotros, la iglesia, es arrebatada, los muertos en Cristo son transformados, regenerados en cuerpos celestiales, llevados, los muertos en Cristo también. Los decapitados, los que mueren en Cristo, son llevados en la presencia del Señor. Pero la naturaleza de pecado en el resto de la humanidad está todavía. Cuando venimos a Cristo y somos transformados y resucitados con Él, la naturaleza de pecado desaparece. Porque tenemos cuerpo glorioso y el pecado no nos asedia. Son los gentiles que lograron sobrevivir a la tribulación. ¿Quiénes más participan? Los santos del Antiguo Testamento que resucitarán. Isaías capítulo 26. Isaías capítulo 26. Versículo 19 al 21. Tus muertos vivirán. Sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo. Porque tu rocío es cual rocío de hortalizas y la tierra dará sus muertos. Anda, pueblo mío, entre tus aposentos. Cierra tras ti tus puertas. Escóndete un poquito por un momento en tanto que pase la indignación. Versículo 21. Porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar al morador de la tierra por su maldad contra él. Y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella y no cubrirá ya más a sus muertos. Así que, ¿quiénes participan? Los gentiles que lograron sobrevivir a la gran tribulación. Los santos del Antiguo Testamento que resucitarán. También están los mártires de la tribulación. Apocalipsis 24. Y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados, o sea, los mártires, por causa del testimonio de Jesús. Ellos también estarán ahí en el reino milenial. Y lógicamente la iglesia, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. ¿Quiénes estuvieron en la primera resurrección? Los muertos en Cristo, la iglesia, los resucitados en Cristo. Así que estos cuatro tipos estarán en el milenio. Los gentiles que lograron sobrevivir a la tribulación, los santos del Antiguo Testamento que resucitarán, los mártires de la tribulación, y la iglesia estará para gobernar junto con Cristo con cuerpos glorificados. Pero también, después de haber culminado los 1000 años, hay una rebelión final de Satanás. Satanás se rebelará contra Cristo. Versículo 7 del capítulo 20 de Apocalipsis. Cuando los 1000 años se cumplan, cuando se terminan los 1000 años, Satanás será suelto de su prisión. Recuerden que Satanás fue atado por 1000 años, pero aquí será desatado. Y dice la palabra, versículo 8, y saldrá a engañar a quienes, a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, en el número de los cuales es como la arena del mar. O sea, a los sobrevivientes de la tribulación, a ellos los engañan, no a la iglesia, no a los mártires, no engañan a los santos
del Antiguo Testamento. Engaña a los sobrevivientes que todavía tienen la naturaleza de pecado. Por eso dice que el gobierno de Cristo será con vara de hierro, porque Él no permitirá el pecado. Como ellos tienen la naturaleza adámica, todavía pueden elegir y tener el libre albedrío. Y Satanás los engañará. Y dice que los levantará a todas las naciones para ir contra Cristo, contra la batalla contra Cristo. Pero ¿qué va a pasar? Versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. O sea, fueron contra la iglesia. No era la iglesia. No quieres dejar en claro. Satanás no pudo engañar porque la iglesia tiene cuerpo glorificado. No pudo engañar a los decapitados. No pudo engañar tampoco a los santos del Antiguo Testamento, porque estaban ahí en Jerusalén. Pero a las naciones alrededor de ella sí, que eran los sobrevivientes de la tribulación, a ellas las levanta, que eran muchos, lógico, 1000 años. 1000 años pasaron y la gente se reprodució y fue a vivir en la ciudad, hicieron ciudades y no habían guerras. Pero de todas maneras, cuando Satanás fue suelto, fue a engañarlos y a pelear contra el Cristo. Y subieron, dice, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad santa. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Aquí se destruye toda la raza humana. Lo destruyó con fuego, porque eso se merecía, le dio su oportunidad, pero tampoco hicieron caso a Satanás una vez más. Él es el engañador. Siempre ha engañado, como engañó a sus ángeles, a los ángeles del Señor que le siguieron y se convirtieron en ángeles caídos, los demonios. Igual engañará a estas naciones. Irán para pelear contra Cristo, pero del cielo cae fuego y los destruye. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Al final, después de haber destruido a toda la humanidad, ya viene la destrucción de Satanás. Destrucción. Cuando lo arrojan al lago de fuego donde estaba el anticristo y el falso profeta, o la bestia y el falso profeta, que es lo mismo. Y ahí termina el reino milenial. Esto va a pasar. Y muchos decían, pero ¿a quién naciones se refiere? Vuelvo a explicar. Ellos son los que sobrevivieron a la gran tribulación. Pero a pesar de eso vivieron en paz porque Satanás fue atado por 1000 años. Y 1000 años la gente, a pesar de haber tenido la marca del diablo, todavía permaneció sin maldad por 1000 años, porque no había quien los provocase. Pero a pesar de eso, después de los 1000 años, cuando el diablo es suelto, otra vez va a atacar y engaña a las naciones, a estas personas. Y cuando todos le creen, todas las naciones le creen, van contra los santos, contra la iglesia, contra los mártires y los santos de Israel. Pero es ahí donde Dios desciende fuego del cielo
y destruye toda la humanidad. Cuando Cristo gobierne en el reino milenario, su amor, su justicia y misericordia, su probidad y paz serán patentes en toda la tierra. Y será destruido el mal, erradicado el mal por completo. Y entonces vendrá el juicio del gran trono blanco, donde Dios juzgará a todos. Dios juzgará a todos en el juicio del gran trono blanco. Así que déjame decirte, hermano, el reino milenial es un reino de paz. El reino milenial es un reino de gozo, de santidad, de consuelo, de justicia, de protección, de libertad del pecado. Es un reino que tiene, a pesar de tener constante la presencia de Dios, la gente tuvo sus oportunidades, vivieron en paz, para después vivir eternamente y para siempre. Vamos a orar a Dios en esta noche y darle gracias por esta palabra. Señor Dios y Padre amado, te damos gracias en el nombre glorioso de Jesucristo. Gracias por esta palabra y porque establecerás tu reino en esta tierra y reinarás 1000 años juntamente con la iglesia. Gracias, Jesucristo. Gracias, Padre. Ayúdanos a vivir en santidad y en temor y reverencia, para que cuando venga Cristo en las nubes podamos escuchar el sonido de la trompeta y ser arrebatados juntamente con Él en las nubes. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús por todos mis hermanos en esta noche. Afirma sus vidas, establécelos en tu reino. Gracias, Dios, por todo lo que haces. Gracias por esta palabra. Oro por las personas que no conocen a Cristo, Señor. Ponga arrepentimiento en sus corazones y convencimiento de pecado. Señor, que ellos puedan abrir su corazón y recibirte como su Señor y Salvador. Oro por ellos, por la oportunidad que tú le das. En el nombre de Jesús. Gracias por todo en esta noche. Gracias, Señor. Amén.